Administrativando Abogados. Como recordarán, hace tan solo unos días publicábamos un vídeo relativo a la propiedad industrial y nuestra experta, Adela Merino, que vuelve a acompañarnos. Hola, Adela. Hola, Blanca. Dio unas pinceladas sobre las diferencias entre propiedad industrial y propiedad intelectual. Hoy queremos que Adela profundice un poco más en estas diferencias que existen entre una y otra, ya que en muchas ocasiones nos confundimos. Adela, no sé si nos puedes dar más orientación. Eso es, Blanca, como bien decías, el otro día estuvimos hablando de la propiedad industrial. Si bien decíamos que hay que diferenciarlo con la propiedad intelectual, ya que pueden llegar a, bueno, pues a dar confusión. Decíamos que la propiedad industrial refiere a derechos que protegen las creaciones intelectuales en el ámbito industrial y comercial. En este sentido, permiten a los titulares de dichas creaciones ejercer acciones legales contra aquellas personas, bueno, pues que copien, falsifiquen, comercialicen, vendan productos o servicios protegidos por este tipo de derechos. Si bien hay que tener en cuenta que no es lo mismo la propiedad industrial que la propiedad intelectual, ya que la propiedad intelectual podríamos decir que es el conjunto de derechos asociados a cualquier creación. Esto es, podríamos decir que son los derechos del autor. Es decir, que refiere a la creación de la mente humana. Eh, Podemos establecer una serie de diferenciaciones. Por ejemplo, en el ámbito de protección, decíamos que la propiedad industrial pues protegían, por ejemplo, pues las marcas, las patentes, los nombres comerciales. Y la propiedad intelectual son los derechos del autor de, de esos nombres comerciales, de esos diseños, etcétera. De otro lado, también podemos establecer una diferenciación con el momento en que nace el derecho de la protección. Por ejemplo, en la propiedad industrial es desde el momento en que tú registras ese nombre comercial o esa marca. Y en cuanto a la propiedad intelectual, es desde el momento en la creación de la obra del autor. Por otro lado, también podemos establecer una diferenciación con la cesión de los derechos. En este sentido, con respecto a la propiedad industrial, la cesión de los derechos pues pueden ser, o sea, es decir, ese objeto o esa creación puede ser transmitida, donada, incluso licenciada y en algunos casos hasta vendida. Y en cambio, cuando estamos hablando de la propiedad intelectual, ese derecho es inalienable, es decir, es irrenunciable. En cuanto a la duración de la protección, pues nos encontramos con que las marcas y los signos distintivos pueden ser renovados y en cambio cuando hablamos de la propiedad intelectual puede estar, o sea, puede perdurar incluso hasta 70 años posteriores al fallecimiento del propio autor de esa obra. Por último, también podemos hablar de la relación en el ámbito territorial, es decir, la protección en el ámbito territorial. Cuando hablamos de la propiedad industrial, confiere derecho de la protección en el país o países donde está registrada ese pues, nombre comercial, esa marca, etcétera. Y cuando hablamos de la propiedad intelectual, confiere derechos también en el país o países donde está registrada, pero también en aquellos países que estén o sea, que estén suscritos en el llamado Convenio de Berna. Pues como vemos, son amplias las diferencias y no debería ser tan común la confusión que tenemos la mayoría entre las mismas. Muchísimas gracias, Adela. Gracias a ti, Blanca.